Hola, ¿qué hace? Bienvenidos a nuestra sección de artes, el arte en tus manos. Fernanda Bastida y Alfredo Gutiérrez los saludamos. Hola Alfredo y hola a todas nuestras amigas y amigos que nos ven. ¿Alguna vez han recibido un meme que los ha hecho reír a carcajadas? ¿Se han preguntado cómo es que una imagen en tan solo segundos puede contar tanto? Fernanda, yo también me he preguntado quiénes son los autores de los memes o cómo se hace uno. Contestaremos esas y más preguntas acerca de este lenguaje visual en la sección Con las manos en la masa, donde visitaremos el estudio de Alejandro Gómez Escorcia, un comunicólogo que nos hablará sobre su experiencia en memes y los museos de arte. Pero eso no es todo, nos enseñará paso a paso cómo hacer un meme. También navegaremos de la mano de los artistas con Michelle Ortega, un artista que vive en las redes como @SomosLaNuevaOla y que nos hablará acerca de su trabajo y cómo es un proceso creativo en el mundo digital. Conéctate, conocerás más acerca de esta evolución cultural de la cual tú puedes ser parte. Iniciamos pues. La RAE, o Real Academia de la Lengua Española, por sus siglas en español, define a un meme como un rasgo cultural o de conducta que se transmite por imitación de persona a persona o de generación en generación. El término fue acuñado en los años 70 por el zoólogo y divulgador científico Richard Dawkins, quien lo definió como la unidad mínima de información cultural que se puede transmitir. Hoy en día, un meme puede viajar en segundos por el mundo digital y convertirse en viral al replicarse continuamente. El meme es una imagen o gráfico que acompañado de texto representa una idea, concepto, hábito o suceso. Se utiliza con humor y un poco de ironía. Estas nuevas dinámicas en la información también propician preguntas sin respuestas concretas, como quién es el verdadero autor, cómo y quiénes regulan las plataformas en donde circulan, cómo se calcula su valor en el mercado y los formatos de archivar la información en redes sociales. Al ser digitales, estas creaciones son anónimas, es decir, que el autor es desconocido, y colectivas, pues es intervenida y alterada constantemente por los usuarios, en una dinámica de apropiación. Increíble que se pueda hacer tanto con un dispositivo electrónico y que en plataformas de redes sociales podamos aprender en segundos sobre comportamientos sociales y hábitos de conducta en tan solo una publicación. Sí, Alfredo, y si ponemos un poco de atención, también podemos ver sobre la condición humana en los gestos faciales y corporales. Es como leer la historia viva. Los memes fomentan un ambiente de creación artística, personal y colectiva como nunca antes. Y para saber más sobre la comunicación, memes, arte e historia, vayamos con nuestro invitado, un experto en las redes sociales y el uso de memes para la difusión del arte en los museos. Alejandro Gómez Escorcia nos hablará de cómo utilizó el poder comunicador del meme para conectar el arte con el mundo. ¿Qué es un meme? ¿Y qué elementos característicos debe tener? Hay muchas concepciones de lo que puede ser un meme. Hay concepciones establecidas desde la academia o concepciones experimentales realizadas por aquellas personas que realizan memes. En mi caso, yo considero a los memes como objetos digitales que podrían contener datos y metadatos con información cultural que se replican y se viralizan a través de la replicación de esas ideas en la mente de las personas a través de dispositivos digitales. Esto implica varias cosas, que los memes no son exclusivos de los dispositivos digitales y del internet y que los memes también pueden ser entidades prácticamente vivas. ¿Por qué digo que un meme es una entidad viva? Porque cuando nosotros vemos un meme estamos viendo la creación de muchas personas a través de muchas generaciones al mismo tiempo que el conocimiento comprimido y delimitado a un sentido específico en un contexto social. ¿Por qué es importante saber comunicar? Es muy importante que las personas sepan hacer y circular memes porque los memes generan discursos y relatos que se oponen a las narrativas hegemónicas. Es decir, en México, por ejemplo, hemos vivido mucho tiempo bajo la normativa narrativa de las televisoras o las radiodifusoras. Y los memes le permiten a las personas crear los propios relatos de su vida. ¿Cuál es la importancia de conocer el lenguaje visual contemporáneo? ¿Cómo dialogan los memes y los museos? Los memes son un lenguaje nativo del internet que genera lectores y comunidades.
Para un museo es muy importante adaptarse a este lenguaje para poder alcanzar nuevas comunidades y nuevos públicos. Esto no solamente es importante para un museo, sino en general para las instituciones estatales y para las empresas, las corporaciones y todas las entidades que conforman la vida social. ¿Nos podrías platicar acerca de tu experiencia en el Museo Nacional de Arte? En el Museo Nacional de Arte tuve la oportunidad de trabajar con una de las colecciones más importantes que existen de arte mexicano, con más de 5,000 piezas de arte. Estas piezas estaban encriptadas, enclaustradas en una bodega y en un archivo digital. Mi experiencia en el MUNAL fue tratar de circular estas obras de arte abriendo sus sentidos a través del lenguaje de los memes y de esta forma introducir las obras de arte a los lenguajes nativos del internet. Con los memes pude entender las obras de arte del MUNAL en muchísimos otros sentidos y conectar con las personas de maneras inesperadas y muchísimo más amplias de lo que ya existía con la difusión académica de ese acervo. ¿Qué se puede aprender o enseñar de un meme? Los memes contienen mucha información sobre la condición humana. Cuando nosotros observamos con atención un meme, podemos conocer muchísimo de una persona, desde su posición política, ideológica, incluso idiosincrática. Es decir, podemos saber qué es lo que sabe una persona y qué es lo que ignora y de qué manera se posiciona ante el mundo. ¿Por qué es importante el humor para aprender arte? El humor es un vehículo que activa muchas zonas de nuestro cerebro. Digamos que el humor y la risa es posiblemente el meme más antiguo y previo que pueda existir, porque cuando nosotros nos reímos, eso se contagia. Entonces, el humor es muy importante porque vehicula información que no solamente tiene que ver con lo que nos genera risa, sino también con otro tipo de valores sociales, económicos o políticos incluso. ¿Cómo se archiva un meme? ¿Y por qué es importante su catalogación en la historia? Los memes actualmente funcionan como un archivo líquido, es decir, no están archivados y enclaustrados en un acervo o en una base de datos específica donde se encuentren todos. Los memes están circulando todo el tiempo. Se pueden alojar a veces en las galerías de dispositivos electrónicos como nuestros celulares, también pueden estar en nuestras computadoras, también pueden permanecer en perfiles de plataformas sociales como Instagram, YouTube, Facebook, Twitter incluso. Los archivos están apareciendo y desapareciendo todo el tiempo. Yo diría que la forma en la que se están archivando los memes hoy en día es a través de nuestra mente y nuestros recuerdos. Se ha dicho que los dispositivos electrónicos atrofian nuestra memoria. Sin embargo, creo que hoy en día archivamos muchos más memes y muchísimos más gestos y comportamientos humanos de los que previamente habíamos podido concebir. Lo que podría decir es que los memes amplían nuestra capacidad de memoria y la complejizan. Entonces podríamos decir que los memes activan la memoria social, colectiva e individual a través de nuestra mente. Es verdad que una imagen dice más que 1000 palabras. ¿Cuánta información con distintas interpretaciones puede tener una misma imagen cuando es intervenida? Seguimos con las manos en la masa y Alejandro nos guiará paso a paso para realizar un meme. Pues no existe una forma o una fórmula para hacer un meme. Normalmente uno puede tomar una imagen de internet, colocarle algunos textos de forma esquemática señalando una cosa y otra y con eso rápidamente tener un meme. Sin embargo, yo he encontrado algunas metodologías, formas para hacer memes que podríamos resumir de manera muy fácil y esquemática, que no es exclusiva para hacer memes. Es decir, esto que voy a compartir ahora no es la única forma de hacer un meme, ¿no? El segundo proceso es estar al tanto de las tendencias en internet y en las plataformas sociales, sobre todo donde se generan las conversaciones. Entonces, no se trata de entender los problemas en su totalidad, sino de ver cómo se traducen en plataformas sociales y entenderlos desde ahí.
También esta parte, este segundo proceso en el que uno está viendo plataformas sociales, uno tiene que posicionarse ante eso. Y el tercer proceso es estar al tanto de los lenguajes de Internet, que podríamos decir los memes de moda. Lo importante de estar entendiendo los lenguajes nativos de Internet no solamente es saber cómo se llaman, ni de dónde vienen, ni cómo circulan, sino qué es lo que contienen culturalmente. Entonces, ahorita vamos a tratar de hacer un ejercicio para realizar un meme, ¿no? Digamos, pensando en el primer proceso, encontré algunas imágenes que tienen que ver con la idea de un hospital en pandemia, ¿no? Encontré esta imagen y es un hospital militar donde hay muchas personas siendo atendidas. Entonces, esta imagen me hizo pensar mentalmente en mi archivo mental de imágenes en lo que pasó en el centro Banamex. Y digamos, aquí empiezo a encontrar principios de similaridad y contraste entre ellas, ¿no? El segundo proceso sería la pandemia, ¿no? La pandemia pensada como una tendencia de conversación. Más allá de las implicaciones sociales y de salud que tiene esta pandemia, también es una pandemia de información, lo que llamaron infodemia algunas personas. Entonces, digamos, aquí ya tengo este segundo proceso corriendo donde estoy pensando esta tendencia desde muchos puntos y desde muchas posiciones. Entonces yo, como persona, yo Alejandro, lo que pienso es que no hay un acuerdo, no hay un consenso para saber qué es lo que significa esta pandemia, sino que hay muchas versiones y muchas formas de abordarla. Y en el pasado podemos encontrarlo. Entonces voy a ir al tercer paso, que es el lenguaje nativo de Internet. Y me encuentro con este meme de Chimps, que es un meme en donde nos encontramos con que hay la idea de que todo tiempo pasado fue mejor. Entonces podríamos adaptar este meme a cómo ha sido antes una pandemia y cómo ha sido ahora, ¿no? Entonces aquí vemos el ejemplo que dice sartén antes, sartén ahora. El sartén antes estaba con una familia 3 generaciones y se usaba para alimentar a más de 15 personas, ¿no? Y un sartén de hoy se raspó con una cuchara de metal, ya no sirve. Entonces, pensando que cómo adaptar la tendencia de la pandemia a este meme, podríamos pensar en pandemia antes y la pandemia ahora, ¿no? Entonces podríamos empezar a sustituir los valores, ¿no? Yo aquí ya abrí un procesador de imágenes y lo que voy a hacer es empezar a borrar los textos para poder ponerle los textos que nosotros tenemos, ¿no? Para tener la plantilla. Para poder tener la plantilla. Es importante también recuperar discursos previos de este meme para que uno pueda mimetizarse con ese discurso, replicarlo y generar un nuevo producto, ¿no? Entonces decía sartén antes, sartén ahora. Entonces ahora vamos a ponerle pandemias antes, pandemias. Y bueno, vamos a utilizar nuestras imágenes que descargamos para esquematizarlo un poco más y que quede más clara la información y que haya elementos para confrontarlos. Pandemias antes y pandemias ahora. Y ahora viene un texto descriptivo de cómo eran las pandemias antes y de cómo eran, digamos, ciertamente superiores o mejores, ¿no? Entonces vamos a borrar el texto. Hay que ir a la capa 0. Digamos, este es un meme muy esquemático para mostrar algo que sucede hoy en día con la pandemia de COVID. Pero podríamos hacer este ejercicio con cualquier tendencia, con cualquier otro meme, con cualquier otro banco de imágenes, ¿no? Este solamente fue una pequeña demostración. No es el mejor meme, pero es trabajo en esto. Gracias, Alejandro, por compartirnos tus conocimientos. Esperamos hayan logrado crear un meme y hacer reír a quien está sentado a su lado. Y si aún no te sientes en onda, Michelle Ortega nos llevará de la mano de los artistas a conocer su trabajo en las redes sociales, bajo el nombre de @SomosLaNuevaOla.
Los memes, además de imágenes y videos para redes sociales y grupos de chat, son una antología de contenido popular que evoluciona constantemente en la sociedad y su cultura. Michelle Ortega es un artista mexicano que trabaja desde la memética o el estudio de los memes. Su obra en formato plástico o digital es el resultado de una exploración artística digital de cómo evolucionan las ideas y a qué velocidad. Su más reciente serie, Virus Mental, es una selección de memes que representan ideas populares que se propagan como un virus buscando ocupar espacio en la mente de las personas. Hemos aprendido todo el poder de comunicación que tiene un meme y la cantidad de información que guarda una imagen, que transmite en segundos. También que podemos profundizar en el grado de lectura de la imagen. Incluso somos capaces de escribir parte de la historia que compartiremos a las futuras generaciones. Imagínate todo lo que podemos expresar. De la mano de los artistas, continuamos con Michelle Ortega y profundizaremos más sobre su trabajo en redes sociales. ¿Qué significa ser un artista digital? Yo actualmente considero que ser un artista significa ser una plataforma que transmite información y una serie de ideas y que tiene la capacidad de transmitirla, digamos, de manera masiva. Mi trabajo lo describo como una constante exploración partiendo desde mi experiencia de la cultura popular, la sociedad y cómo evolucionan sus ideas y lo que, digamos, me tocó vivir, representarlo en mi trabajo. Elegí la memética como plataforma para mis obras porque es un devenir de los intereses que he ido a través de mi vida teniendo y cómo estos intereses, ideas y gustos y todo eso han evolucionado. Pero digamos que mi escuela de pensamiento parte pues obviamente de un interés por la filosofía y un interés por el lenguaje, la cultura y las sociedades y cómo estas evolucionan. Y entonces dentro de esta investigación pues llegué a lo que es la teoría memética y a entender un poco más y he aplicado como, digamos, actualmente un poco basado en eso. Mi obra justo se trata de esta exploración o representación de lo que me tocó vivir, como decía, y de cómo mi evolución personal y mi historia, mi narrativa está evolucionando, algo así como un diario, digamos, diario visual, como dejarlo abierto y al mismo tiempo también hacer referencia a otros eventos más grandes que yo, como es la cultura, la sociedad, y también representar esto que está alrededor sucediendo, ya sea pues el internet, la música del momento quizás también, o situaciones políticas y así. Entonces como que intento representar esos fragmentos de la vida también. ¿Quiénes son la nueva ola? La nueva ola hace referencia como más a un símbolo, de la idea de algo como comunidad, colectivo, incluso como digamos, hablar de términos generacionales o tendencias que abarcan un grupo de personas. Y es solo eso, hacer como idea o referencia a lo colectivo y cómo nos podemos relacionar siempre con la cultura, ¿no? Y cómo sentimos luego esta relación de comunidad cuando, no sé, compartimos el gusto, nos sentimos identificados por ciertas cosas de la cultura popular, ya sea un género de música, un equipo de fútbol, como que esa comunidad, cuando compartes esas ideas. Para nuestros amigos y amigas que nos ven, ¿cómo se puede realizar un meme sobre papel? Yo creo que la forma más fácil de realizar un meme sobre papel sería, o la que yo he descifrado, por así decir, o la que se me viene a la mente, es como tomar varios elementos justo de sucesos de la cultura popular, ya sean tan populares como del momento, así como quizás las noticias, con otros elementos y representándolos, mezclándolos, ¿sabes? Como una especie de collage. Entonces, jugar con eso, porque casi siempre funciona cuando haces como esa mezcla de cosas de la cultura popular o cosas que están pasando. ¿Qué quieres comunicar con tu arte? Con mi arte intento comunicar ideas personales, puntos de vista, mi experiencia y justo cómo ver representado, cómo evoluciona mi trabajo, verlo representado. También eso me interesa como un medio en el cual puedes representar y ver el paso del tiempo. ¿Cómo eliges los contenidos de tus piezas?
los contenidos de mis piezas los elijo en base a mi propia investigación, ya sea desde algo que busco por intereses propios o algo que, sabes, que luego me topo. Y entonces siempre es como justo hacer referencias de esos intereses o cosas que estoy viendo en el momento y tomarlos en cuenta como, sabes, como sacarlos de un archivero y como te decía ahorita, como mezclarlos. ¿Por qué es importante reconocer y escribir la historia del arte actual? Para dejar registro como del momento del archivo que nos tocó vivir como sociedad, como especie, y dejar registrado, digamos, nuestras emociones, nuestras ideas, nuestra historia, y eso verlo representado de una forma, en un formato diferente al que puede ser un libro, la música. Entonces digamos que solo es un formato diferente de meme, que es la idea, ¿no? Porque un meme pues es la cultura popular desde el punto de vista de la memética, y el arte actual, pues el arte más popular siempre son los memes más populares. ¿Cuál es la diferencia de trabajar como artista plástico y artista digital? La diferencia es cómo se adapta. Yo creo en un formato a otro, tanto la creación, el contenido, ya sea el material que usas de manera plástica, cómo puedes adaptar tu idea. Digamos, es un reto diferente el cómo adaptar lo que quieras transmitir con esos recursos, lo tienes que adaptar. Y si lo haces digitalmente, pues es otra paleta de posibilidades, por así decir, otras herramientas, entonces tienes como que adaptarlo. Y también el público es diferente, yo diría, es más inmediato el de redes sociales, por así decir, o exige más. Diría que ambas, de cierta forma, ahorita, pero siempre el trabajo de artista digital creo que es más demandante por lo inmediato de cómo evoluciona la tecnología, la información, etcétera, y el internet, ¿no? Cómo se mueve, que no hay horarios, por así decir. Gracias, Michelle, por recordarnos el papel de los artistas en la historia y por compartirnos tu talento y formas de explorar la vida. En este episodio aprendimos cómo es que los memes tienen un poder de comunicación visual y que son portadores de cultura. Conocimos el caso del Museo Nacional de Arte y cómo se crearon nuevos públicos a través de una estrategia de comunicación que unió el arte clásico con memes. Aprendimos las bases teóricas de los memes. No olviden tomar inspiración y sentir que todos somos la nueva ola para darle rienda suelta a su imaginación. Recuerda que este programa es parte de Jóvenes en TV, un espacio de reflexión y construcción del conocimiento. Te invitamos a realizar este programa con nosotros. Escríbenos acerca de tus temas favoritos o qué más te gustaría aprender. Este episodio de la sección de artes, el arte en tus manos, ha llegado a su fin. Estamos en contacto. Hasta pronto.